Hola, hola. Estamos en el programa radial Metiendo la Cuchara de Radio Minagri. Soy Francisco Fuentes, profesor de la Universidad Católica de Chile, y estoy junto a Javiera Pefón, profesional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Minagri, y nuestro amigo Sebastián Tovar, también profesor de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo están, muchachos? Hola, con ganas de empezar un nuevo metiendo la cuchara. ¿Cierto? Sí, aquí estamos ya dispuestos para un nuevo capítulo. Oye, tenemos un tema bastante interesante y bueno, en la previa que teníamos creo que nos va a dar más de una oportunidad de hacer una sesión. Los invito a conversar acerca de los dichos populares chilenos y la comida. ¿Qué tal el tema? Creo que la comida, el lenguaje popular, el folclore lingüístico, como se le llama técnicamente, está presente a flor de labio, presente en cada mesa, en cada lugar. Creo que aquí hay mucho que hablar, ¿cierto, muchachos? Por supuesto que sí, me gustó el término que usaste, folclore lingüístico. Yo lo había asociado más como un patrimonio cultural. Tan docto, Francisco, tan docto. Oye, sí, bueno, todo esto tiene que ver con el tema de nuestra cultura, ¿cierto? Y de los distintos ángulos de cómo se estudia la antropología, ¿cierto? También de las tradiciones y desde el punto de vista de del valor inmaterial que tiene esta cultura, se ha ido clasificando, se ha ido describiendo, se ha ido reportando, que es algo que si uno lo piensa en el diario vivir, está más presente de una comunicación oral, no está escrita. Entonces creo que hablar de esto amerita escarbar algunos textos y bueno, les traigo una sorpresa. Se abordan estos temas con distintas miradas. Entonces lo invito a hablar de esto porque la comida es un tema que no es tan solo la alimentación, sino que también es cultura. Y eso es lo que les decía de la sorpresa. Hay un folclorista muy conocido, pero bueno, conocido para los que estamos metidos en este tema, Mm. pero creo que no es muy popular en la mayoría de las personas, que es un señor llamado Oreste Plat, que es un folclorista chileno que tuvo un rol muy importante en el registro de estas tradiciones culinarias, en el lenguaje popular, la cultura alimentaria en general, y rescata estos dichos y que reflejan identidad. Y en el año 2018, perdón, se publica este libro que ando trayendo el día de hoy, que se llama Mm. Geografía Gastronómica de Chile, artículos reunidos entre el año 1943 y 1994. Y aquí aparece mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, así que los invito, muchachos, a estas expresiones populares chilenas. ¿Qué es lo que saben ustedes? Si podemos hacer un barrido de esto. Bueno, yo desde mi área y desde donde me desempeño, siento que la alimentación, y como lo mencionábamos hace un ratito, los dichos tienen más que ver como con este patrimonio cultural en donde se mezcla la alimentación, que finalmente la alimentación es como lo que reúne a la gente, normalmente pensando en cómo era el Chile antiguo, quizás todos se reunían en la cocina, un fuego prendido todo el día, que en el invierno por supuesto que te invitaba a estar ahí permanentemente, y de ahí nacen también entonces, me imagino yo, esta forma de comunicarse, que es asociarlo a lo que la cotidianidad te llevaba a hacer, que finalmente es estar en torno a los alimentos, a la producción de ellos también, y a sus preparaciones. Como decía Francisco, Oreste Plat es un tremendo profesional y cada vez se ha puesto más en valor de el libro que comentas, que también tengo la fortuna de poder tenerlo. Pero claro, él fue un gran cronista que habló de nuestras tradiciones en general y entonces se han ido sacando recopilaciones, se ha ido investigando en todos los ámbitos. A nosotros nos convoca la cocina, la gastronomía, pero él también habló de todas nuestras tradiciones y se han hecho recopilaciones en todo orden de cosas en relación al folclore. Por ende, un tremendo profesional. Yo creo que es más conocido de lo que mencionabas. ¿Ah? Yo creo Mm. que se ha ido poniendo cada día más en valor. Y claro, él va recopilando, viajó mucho, vivió mucho el folclore de nuestro país y entonces, claro, pudo escribir. Creo que trabajó en varias revistas, tenía crónicas semanales de todos los temas y entonces plasmó y por suerte logró dejar para la posteridad muchas cosas que se han ido perdiendo. Entre esas, estos como dichos populares que cada vez más se han ido perdiendo porque yo creo que es natural que se vaya perdiendo porque se van cambiando, van apareciendo otros dichos más actuales, más modernos y el contexto y la realidad en que fue creado un dicho determinado
Si eso cambia, es muy difícil seguir utilizándolo. Sí, son cosas que, tal como ustedes lo decían, están como a flor de labio, por decirlo de una manera sencilla, y en términos culturales todo evoluciona, no es estático como tú bien decías, Sebastián, y por lo tanto registrarlo simplemente significa ir a revisar papeles antiguos, ¿ya? Yo en lectura de este libro, que lo encuentro muy interesante, porque es un verdadero aporte al tema culinario, los ingredientes, la tradición, etcétera. Uno de los objetivos que tenía este folclorista era justamente hacer dispersa esta información, porque él creía que no era necesario hacer como una enciclopedia de ello, y por eso y además que estaba habituado en todas sus labores cotidianas culturales, de escribir muchas notas que iban en revistas, en crónicas que iban a distintos lados, en publicaciones. Por lo tanto, este trabajo, por primera vez, publicado el año 2018, hace justamente esta revisión y une más de, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que cientos de crónicas, ¿cierto?, que permiten hacer una revisión y clasificarlo, ¿ya? Es súper interesante cómo esto se va organizando en cosas relacionadas, y aprovecho que tengo el libro en la mano. Habla de los espacios físicos en donde la comida se existe, y bien lo decía Javier, en la mesa, al aire libre, en lugares de trabajo, etcétera. La relación de lo que se come y lo que se bebe, esto que estamos hablando del folclore lingüístico, la alimentación, la cosmovisión de los saberes, de los sabores, etcétera. Hay muchísimos temas bien interesantes que obviamente cada uno da para un capítulo. Así que entrando más en detalle, no sé si les parece que hagamos una revisión de algunos dichos. Yo me tomé también el tiempo y me hice un listado de ellos, y los voy diciendo muy rápidamente para que nos quedemos pegados en algunos de ellos. Si ustedes gustan o si tienen algunos otros que no están, bienvenidos. Pero, por ejemplo, está más chileno que los porotos, está para chuparse los dedos, se le queman las papas, hay otro relacionado con el arroz, no vamos a entrar en detalle, al pan pan, al vino vino, más cocido que botón de oro, quedar como tuna, entre pescado y pescado se arregla en mercado, no hay mal que, ojo, no hay mal pan que dure 100 años, ¿ya? Echarle más agua a los porotos y tomarse hasta el agua del florero. Creo que son algunos de los innumerables sí, que claro. existen, no sé, Sí, entremos en detalle. seguramente tenemos más nosotros, pero... ¿Seguro? Sí. Yo, por ejemplo, tengo ajo, sal y pimiento, y lo demás es cuento. Me pareció muy interesante, ¿eh? A falta de pan, buenas son las tortas, es un clásico. No Sí, sé sí, a dónde sí. vendrá. Yo creo que torta, no creo que sean las curicanas, pero tampoco creo que sean las tortas de cumpleaños. Entonces, como que torta es muy mexicano, diría yo, para un sándwich. Pero Es están como... estos pequeños Mm, dulcecillos que son comunes en la región de Valparaíso, puede ser. A pan de Maule. 15 días, hambre de 3 semanas. A más beber, menos comer. Me parecen que hay algunos que todavía siguen muy vigentes, diría yo. Exacto, sí, sí. O el que ahora podríamos utilizarlo en muchísimas cosas. Cuando todo se hierve, te pueden dar gato por liebre. Oye, Eso Eso es, lo había es que eso, escuchado. yo tampoco, pero como que muy, muy actual, que en definitiva el hervir, en definitiva, como que unifica Mm. las cosas de un guiso, entre comillas, o cambia sus características, y entonces, claro, si todo va hervido, pasa piola lo que te den, po. Bueno, había otro dicho muy cortito, Javier, que era también relacionado con la leche. Hay que esperar que la leche se baje, porque cuando se calienta se sube, pero en algún rato tiene que bajar. Hay alguien que Claro. popularizó mucho ese dicho en política. Totalmente. Yo también hice una selección de dichos. No sé si son todos específicamente chilenos, porque yo creo que lo que se da en Chile, por supuesto, se da en otras partes, que es hablar en base a lo que nos une, que en este caso es la comida. Pero hay algunos como, por ejemplo, 2 cucharadas y a la papa. Clásico. No se pueden hacer tortillas sin romper los huevos. Exacto. Eso. Es que yo creo que lo que conversamos, perdón que te Sí, interrumpa, sí. es que hay algunos que sí son como más universales y podemos seguir utilizándolo, como los que acabas de nombrar, que sigue siendo una tarea muy universal. Mm. Pero hay otros que, claro, son más específicos y no necesariamente Sí, claro. puedan seguir. Sí, Dale. claro. Bueno, hay otros más como ganarse los porotos. Y ahí podríamos hacer una clasificación de los dichos que usan porotos, Claro, los dichos claro. que usan papa. Claro. Sí. Me encontré con muchos dichos O la así. importancia que tenían los porotos y las legumbres Sí, en ese claro. tiempo versus
Ahora, que si tú le dices a alguien, oye, gánate los porotos, claro, va a entender el dicho porque ¿Qué me se ha estás mantenido, diciendo? pero en definitiva, ¿qué Sí, ganancia claro. tengo con eso? Sí, claro. Gánate la papa frita, te diría, ¿no? O gánate el bistec. Oye, y hay un último dicho que quiero mencionar, que es meter la cuchara, Oye, que no mira, tiene Mira, que ver con mira. un producto en específico, pero es mezclar todo, pues finalmente lo que hacemos nosotros, metemos la cuchara. Claro, oye, pero claro. no sé si se dan cuenta que hay un vehículo que es transversal a todas estas cosas que estamos hablando y los ejemplos que ustedes han dado, es que es muy chileno el hacer dichos, porque somos muy Sí, buenos para ir por la tangente, ¿cierto? Darse la vuelta, Para no ser modificar, directos, ¿cierto? modificar el mm, idioma tradicional. Exacto, y tener cosas relacionadas con los animales, con los alimentos y con otras cosas figurativas para decir metáfora. Yo creo que de ahí viene sí. también el Chile, país de poetas también, que otro dicho también, que está relacionado con esa capacidad que tenemos de decir las cosas de otra manera. Por eso es que muchas veces los extranjeros, y está pero plagado de memes y de pequeños videos en las redes sociales de extranjeros que llegan a Chile aprendiendo algo de español y llegan y simplemente es otro idioma. Y es porque Sí, somos buenos claro. para decir las cosas de múltiples maneras. Tienes toda la razón. Si es que haciendo esta búsqueda de dichos, me encontré con uno que no logré dar con su origen, que es cuando uno dice, ponerle color, le pusiste color. Bueno, aquí tenemos la explicación. ¿Lo tiene, Seba? No Yo me lo sé imagino, pero no no sé sé. si en algún momento lo comentamos, no lo sé, pero de inmediato la color se refiere a esa mezcla de ají de color Ujú. con aceite que se le da un golpe de temperatura para que aporte todos los aromas y sabores de ese pimentón y luego colocado sobre generalmente legumbres, porotos. Entonces, no le di más color, no sé si es como seguir adornando el plato, seguir complementándolo, colocándole más cosas. Podría ser por ese lado, no me consta Podría ser, si a mí que tampoco. sea por ahí, Traté de pero buscar su origen y no, sí. pero me pareció interesante como hacer esa asociación también, como lo que dices tú, pues, hacer esas metáforas a través del lenguaje y del uso de Y, las es- cosas y está muy cotidianas. ligado también a que también nuestro país estamos muy reconocidos por los sobrenombres, que podría ser otro capítulo, pero Es parte eh, de nuestra cultura de claro, decir las cosas de otra exacto, manera. todos somos reconocidos a nivel mundial como un país que coloca muchísimos sobrenombres y deja de utilizar el nombre tradicional. Estos dichos yo creo que van en el mismo sentido, en saltarnos una explicación o algo más largo y decirlo con otras palabras y además con tomando en cuenta alguna, no sé si picardía, pero algo más tradicional, algo más folclórico. Oye, sí, eso de la picardía es algo muy tremendo, porque, por ejemplo, a muchos platos, preparaciones se le atribuyen ciertos poderes y que es parte del invento de lo que está en boca de las personas. Y si ustedes se fijan, analizando cada uno de ellos, hay también algo transversal que muchos de estos dichos nacen en contextos rurales, ya que de ahí vienen las materias primas, ya sean distintas piezas de carne, partes de los animales, ¿cierto? Pero también de las verduras y de un sinnúmero de otros productos de origen rural que en nuestra historia y hasta el día de hoy muchos de ellos representan la base de la vida, por ejemplo el tema de los porotos como se señalaba anteriormente, pero también del vino y del pan, ¿ya? Y me queda muy grabado este del al pan vino vino, que tiene que ver mucho también con la representación que ellos tienen, con la credibilidad que tienen estos productos en nuestra cultura, Mm. ¿ya? El pan relacionado con el tema cristiano, ¿cierto? El mismo vino con el tema de la misa, por lo tanto, oye, el pan vino vino, digamos las cosas como son verdaderamente, o sea, como casi viniendo el corazón, Mm. porque hay alguien más superior que nos está mirando en alguna parte. Entonces, cada uno tiene de ellos ciertas representaciones, las legumbres, sin duda alguna, por ejemplo, el poroto lo que representa, más chileno que los porotos, de ahí viene un sinnúmero de otras Mm. cosas ligadas con las legumbres. Y si pensamos también esto, como lo decía este libro, o como está organizado este libro, también de los lugares. Los dichos son distintos en la costa que los que están más al interior, son distintos que si son en el norte o son en el centro, en la zona sur. Entonces ahí también tenemos mucho enganche, hay muchos dichos también relacionados con el curanto o lo que se atribuye a los curantos, por ejemplo.
bueno, los caldos criatureros, todo lo que está con marisco, Lo vigoroso. a un potenciador sexual, ¿cierto? Claro. Etcétera. Entonces, muchos de ellos están vinculados con esta picardía y fielmente lo que somos nosotros como cultura chilena. A lo que mencionas, esa reflexión que haces ahora, me gustaría mencionar o añadir a esa reflexión que todo lo que hemos dicho en dichos o los alimentos a los que se hace mención, no hay ninguno que sea muy sofisticado, son alimentos comunes, son comidas que todos conocemos, que todos sabemos a lo que hacen alusión y finalmente es porque también hay un tema rural ahí, una actividad Una o simpleza. una simpleza porque nace de ahí también, nace de un lenguaje más simple, de una cotidianidad, de un mundo más rural, de un Chile más rural, creo yo, que Ujú. antiguamente éramos más rurales que lo que somos ahora y eso también da una demostración de cómo éramos hace un tiempo atrás. Veo pocos dichos nuevos que tengan relación como con comidas más rurales o cosas más campestres. Como decía el Seba al comienzo, los dichos van cambiando dependiendo de los contextos, dependiendo de las realidades, pero que todavía permanezcan quiere decir que hay todavía ese formato o esa modalidad o esa forma de vivir la vida finalmente. Totalmente de acuerdo y por eso también se conecta con lo que yo mencionaba. Han ido, no sé si desapareciendo, pero desusándose, porque Chile tal vez ha ido dejando de ser tan rural Ujú. y ha ido convirtiéndose en más citadino, en más ciudades y entonces si disminuye la ruralidad, por supuesto que va a disminuir estos dichos que son muy, muy rurales. Del hombre bruto no sale ningún fruto, por ejemplo. Volviendo un poco a la raíz rural. Por ejemplo. Oye, pero es verdad, porque eso que decía hace un momento de la evolución de la cultura, también pasa eso, que hay muchas cosas que van permeando, que trascienden, ¿cierto?, en el tiempo, pero hay otras que simplemente se van perdiendo. Yo tenía unos bonus track ahí que son interesantes del punto de vista que muchos de ellos quizá podrían no sonar muy, muy conocidos, pero por ejemplo, más bueno que el pan amasado, uno de ellos, más helado que mote con huesillo en invierno, lo que estamos viendo ahora, Ujú. andar con la caña, ese sí que no va a pasar de moda nunca, estar Exacto. curado, quedarse con los crespos hechos y el asado enfriándose, y todas las terminologías asociadas al vino, que el pencaso, que, Mm, no sé, ¿cuál otro pencaso? El tintolio La y un rayola millón de corta. cosas. la realidad la Es corta. por ello que como estas cosas no están escritas y son de transmisión oral y por eso que también se van perdiendo, porque como decía Sebastián, vamos perdiendo esa conexión con lo rural, esfuerzos desde organizaciones que velan por el tema de la cultura, el arte y el patrimonio, tratan de buscar este rescate y publicar, hacer recopilaciones y lo que estamos haciendo el día de nosotros el día de hoy, de comentarlo, de un poco sacarlo casi como una cosa para la risa, pero claramente es algo que nos identifica mucho y que es súper difícil encontrarlo en otro lado en el mismo formato. Estoy seguro que en los países vecinos también existe, pero tal como lo decimos nosotros, creo que es difícil. ¿Podríamos ir a algunas cosas relacionadas con las recetas, las preparaciones de algunos de ellos? ¿Qué tienes algo Con de eso? tripas vacías no hay alegrías, por ejemplo. Oye, pero totalmente verdadero. ¿Quién anda Es feliz cuando verdad, no anda es con verdad. hambre? Todo lo Guatita, contrario. guatita llena, corazón contento. Un clásico. Exacto. ¿Ah? Recetas en relación a los dichos, claro, lo del pan, si uno se pusiera a pensar en los ingredientes que más se repiten, como hemos estado conversando, el pan yo creo que se repite muchísimo, el Ujú. vino se repite muchísimo, Totalmente. y de ahí ya hay un misceláneo de, no sé, mariscos, verduras, que empieza a comenzar a aparecer. Pero el pan y el vino yo creo que es por lejos el que más aparece y habla de el consumo, del alto consumo que tenemos en nuestro país de esos dos grandes productos. Bueno, no por nada somos famosos fuera Segundo, por la segundo año. producción de vino, Ah, bueno, de vino, pero claro. Sí. también por esta estadística, ¿cierto?, de los mayor consumo de pan per cápita, ¿cierto?, a Exacto, nivel mundial. exacto. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Ah? Los camarones también en la zona central. Estamos comenzando la temporada eh, del camarón de tierra, ¿no? Sí, No, las veces que lo he podido probar encuentro que le falta un poco de intensidad.
a modo personal, pero entiendo todo lo que implica ese consumo, la accesibilidad en esos lugares entre no tener y tenerlo, consumámoslo igual y ahí vamos viendo qué hacemos. Pero sí, y así, po, con un sinnúmero de al pan, vino, vino, al que toma y no da, el diablo se lo llevará. Seguimos con el vino. ¿Ah? Nunca digas de esta agua no beberé. Ahí aparece el agua. ¿Ya? Agua y vino puede ser. De hecho, No es, hay cumbias con eso, ¿no? claro, no es la miel para la boca del asno. Ahí se ponen un poquitito más filosófico, reflexivo, Sí, pero, reflexivo. pero seguramente ha sido utilizable. Otro es soplar y sorber no pueden ser. Claro, uno no Es muy puede difícil. al mismo tiempo hacer las dos cosas. Para adentro, para afuera. Y sobre gustos no hay nada escrito. Yo creo que ese siempre he estado como muy en contra de que debiera ser al revés, dicho. Sobre gustos hay mucho escrito. No es que no haya nada escrito, pero se popularizó por alguna razón el no hay nada escrito. Oye, ¿y nos podría sorprender con una algo simple que podríamos describir y darle vuelta un poquito con los dichos, pensando en los elementos que son más comunes? Por ejemplo, tú hablaste de uno de ellos, que el pan, que está dentro de la estadística, nos representa. Hace poco salía una publicación que vi por ahí si la marraqueta era chilena o boliviana. Ay, sí. Había un debate. ¿Qué nos caracteriza como una receta clásica del pan chileno? Sí, bueno, el pan amasado yo creo que es lo más clásico. Si uno se pone a pensar y si uno se pone un poquitito más quisquilloso o grave, si quisiéramos llamarlo, y hacen la prueba de ir comprando pan amasado, que dicen pan amasado en distintos lugares, como que ha dejado de ser pan amasado. ¿Ah? Sí. Yo creo que primero que nada es porque ya la manteca de cerdo es muy raro que se utilice, a menos que estés muy en el interior y no haya mucho acceso habitual y sí tengan acceso a manteca de cerdo. Eso ya te da una textura distinta. Y lo otro es que cada vez están más aireados, cada vez están más suaves. Un pan amasado que en rigor esa manteca, al momento de estar a temperatura ambiente, debiera darte un pan muy apretado, muy denso, muy duro, Como y a la la vez... famosa tortilla rescoldo, ¿no? Por ejemplo, o sea, la tortilla de rescoldo en rigor es como un pan amasado que está preparado en el rescoldo y le da esa capa característica más crocante, la protege, la, entre comillas, impermeabiliza ese secado de fuera, perdón, y hace que dure muchísimo más tiempo. Pero en rigor es un pan amasado. Pero si también vemos y sumamos esas tortillas que en muchísimos lugares nos dicen, nos ofrecen, en lugares turísticos donde están ofreciendo tortillas o pan amasado, ha dejado de ser un real pan amasado. Algo denso, algo más bien firme, más bien duro y no esponjoso y no suave, ¿ya? Y entonces nos pasamos a esos pan amasados que en rigor es como una especie de frica, muy aireado, muy suave y que al poco rato se pone duro y ya no es utilizable. Versus el pan amasado que a temperatura ambiente va a ser firme, pero tú le das un poco de calor y esa materia grasa que tiene muchísima cantidad en su receta vuelve a ablandarse y vuelve a la vida, entre comillas. Oye, y ahí con esa explicación que me queda súper claro un poco el trasfondo más o menos físico de la preparación del pan y biológico también, ¿no hay mucho trabajo de microorganismos o igualmente se busca que fermente o que se deje leudar? No, en rigor tú no esperas que leude demasiado. Exacto, ¿cierto? Y de hecho si tú miras las distintas recetas, buscas antiguas recetas, es un pan que se armaba, se ovillaba técnicamente, o sea, se hace el bollito y después se aplasta y queda aplastado, entre comillas. No es un pan que queda aireado y así grande. El otro pan que también podríamos rescatar como muy, muy tradicional es la dobladita. Y que también... Pucha, qué rica la dobladita. Y que también está... Con mantequilla, wow. Rica, recién hecha. Claro, y con mantequilla ahí, claro, se nos complica todo, pero en el sentido de que la dobladita, por definición, es una masa de empanada que sobró y que se hizo dobladita. Por ende, está doblada en 4 porque ya teníamos cortada la masa de empanada
Y lo que hicimos fue ponerle un poquitito más de grasa, doblarla en 4, apretarla y hornearla. Quizás de ahí viene el dicho, está más doblado que no sé qué, una Claro. sobra de masa Sí, empanada y bien dobladito. La dobladita es una circunferencia de masa de empanada que fue doblada en 4. Nada más que eso. Y entonces una masa de empanada tradicional generalmente también va a ser hecha con manteca, por ende también va a ser muy densa, por ende también va a resistir o durar mucho más tiempo que un pan tradicional, porque como tú decías no tiene tanta humedad, Ujú. lo que tiene más es grasa Gracias. que humedad. Oye, ¿y tú haces pan en la casa, Javiera? No. Lo compran. Sí, es que sabéis que volvemos al mismo tema que hemos comentado otras veces, es el tiempo, es Exacto. la dedicación y que Mm. te quede rico, las materias primas, probablemente no voy a encontrar una Oye, y rica ahora hay una manteca. gran diversidad. Está en la famosa harina de fuerza, harina Mm, con esto otro. Las mezclas de sí, harina por que están distintas también muy de variedades también moda, de las trigo que levaduras. Igual sacan. ahí hay como detalles como encontrado, porque como dice la Javiera, claro, hoy en día no hay tiempo de nada Ujú. y hemos dejado de fabricar nuestro pan diario. Hay mucha gente que igual lo sigue haciendo, pero en general no. Pero por otro lado, la industria, por un lado, nos ofrecen muchas máquinas que Mm, preparan pan de manera automática, que nos facilitan esa falta de tiempo porque lo hace ellos mientras nosotros estamos haciendo otras labores. Y por otro lado también hay robots de cocina que también han venido a mm, fabricar o a hacerte la vida más fácil, sumado a que la industria vio que la gente estaba preparando cosas en su casa y nos ofrecen hoy en día harina fuerza, que se le llama, es una harina que trae mayor porcentaje de proteína y por ende al traer más proteína podemos tener más gluten en la masa y al tener más gluten en la masa es el responsable de la elasticidad del pan. Por ende, una masa de pizza hecha con una harina de fuerza es totalmente distinta con una harina tradicional. Entonces, en los supermercados vemos que ya hay acceso a harina fuerza, en el retail o en la industria vemos que hay máquinas para preparar, pero por otro lado seguimos sin tiempo y sin haciendo cosas. Entonces, es un poco contraproducente, pero están las dos realidades, diría yo. Ujú. Sí, además que está de moda hacer distintos recetas de panes, ¿cierto? A partir de la masa madre, que se ha vuelto cada Claro. vez mm, mucho más común. A mí me encanta ver, por ejemplo, las redes sociales, que soy bien adicto, cómo la gente muestra sus preparaciones de pan, de cosas muy simples a cosas demasiado sofisticadas, y que en todos los casos quedan muy buenos. Entonces creo que ya está la tradición dando vuelta de otras latitudes, ¿cierto? Combinándose con nuestras expresiones del famoso pan amasado, de la marraqueta, que incluso se encuentran cosas similares en otros países. Y tal como decíamos, esto sigue evolucionando, pero al final del día, el dicho relacionado con el pan, con las legumbres, con el vino, sigue siendo una de las cosas mm. que más nos identifica. Bueno, querido contertulios, como decía mi amiga Sonia, estamos llegando al final de este episodio y ha estado muy entretenido. Mm. Los dichos no solo hablan de cómo comemos, sino de quiénes somos, una sociedad llena de identidad, historia y sobre todo humor y picardía. Así que los dejamos invitados para un nuevo episodio y nos despedimos hasta la próxima. Chao. Adiós.